Pues ayer celebramos el 5º centenario del inicio de la Reforma Protestante. Y qué emocionante ver el testimonio de Rubén y Carolina sobre la situación con Samuelito. Fue muy emocionante. Pero en la Reforma Protestante fue el inicio de avivamiento de las ideas de Agustín. No fue algo nuevo. Fue un avivamiento de las ideas de Agustín, de la mayoría de los padres de la iglesia, hasta la Biblia misma. Fue avivamiento de las ideas ocultas durante la Edad Media, o como decimos en inglés, la Edad de Tinieblas. Las ideas claves del avivamiento se denominan las 5 solas de la Reforma Protestante. Y vamos a ver las 5 solas en la pantalla. Pero hoy vamos a enfocarnos en 3 de ellos. Vamos a enfocarnos en el siguiente, en sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Está en latín. Sola fide significa que la única manera que podemos acceder a Dios es por medio de la fe. Solus Christus. La única manera que podamos acceder la aprobación de Dios es por los méritos de Cristo. Solo sus méritos y no los méritos de cualquier otra persona. Y finalmente, soli Deo gloria, solo Dios merece la gloria, porque Él ha hecho todo por medio de su Hijo, Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, Juan expresa que son las ideas más importantes en su Evangelio. Podemos ver en Juan 20, los versículos 30 a 31. Esto es el resumen del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Habla de muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Y una señal es evidencia, es una prueba. Es más que un milagro, es un milagro que señala algo. Y ahora vamos a ver la lista. Hay 4 páginas de las listas de los milagros que Cristo hizo durante su ministerio terrenal. Y hay casi 40 milagros que Cristo hizo. Pero en el Evangelio de Juan, Juan enfoca solamente en 7. Y llama las 7 señales, porque ellos tienen un propósito específico. Y hemos leído el propósito. Él ha hecho las señales en presencia de sus discípulos. En los evangelios, la palabra discípulos, por lo general, refiere a los 12, como regla general. Es un grupo pequeño. No hay apóstoles hoy, porque fueron testigos oculares de todas las señales de Cristo, especialmente su resurrección. Juan sigue, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a repasar rápidamente las señales. Y vamos a ver en cada una de las señales enfoquen en la misma cosa. Enfoquen en las 3 claves de la Reforma Protestante. Enfoquen en la fe. Enfoquen en Jesucristo. Enfoquen en la gloria de Dios.
con el fin que la gente crean en Él por vida eterna. La primera señal, el agua en vino. Y esto hubo una boda cerca de su vía natal. Se agotaron de vino. Puedes pasar al siguiente. Jesús convirtió 6 tinajas del agua en vino. Hizo entre 400 y 500 litros de vino al instante, sin fermentación. Esto fue impresionante para los discípulos. Y en Juan 2, el versículo 11 dice, y está en el siguiente, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Tiene todas las facetas aquí. Tiene la fe, creyendo. Tenemos Jesucristo, el único persona que debemos adorar. Y tenemos la gloria. Hay una referencia en Juan 1:14. Y aquel verbo que está hablando de Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el resultado fue, y sus discípulos creyeron en Él. Que los testigos oculares fueron convencidos que Jesús fue el Mesías. Vamos a ver la señal número 2. La señal número 2 es la curación del hijo del oficial del rey. Jesús está en Caná otra vez. Un oficial del rey vino desde 30 kilómetros y su hijo era muy enfermo, casi hasta la muerte. Jesús le sanó desde lejos y el padre volvió a casa. Y en capítulo 4, el versículo 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue en Judea a Galilea. El resultado, otra vez, y creyó él con toda su casa. Debido a ello, él y toda su familia creyeron y fueron salvos por la gracia por medio de la fe. Nos muestra algo muy importante, que nosotros, gentiles, supongo que todos somos gentiles aquí, ¿no? ¿Hay un judío aquí? Que nosotros, los gentiles, son salvos por gracia, por medio de la fe, igual que los judíos. Que la salvación es abierta a todas las naciones. La tercera señal es la curación del paralítico en el estanque de Betesda, en Juan 5. En esta ocasión, Jesús subió a Jerusalén para una fiesta de los judíos. Y hay un estanque, se llama Betesda, cerca de una puerta de la ciudad. En ello yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Y Jesús le sanó. Pero el problema aquel día era sábado o el día de reposo. Según la Biblia, Jesús no hizo nada en contra de las leyes de Dios. Pero según el Talmud y la Mishna, lo ha hecho.
Pero debemos ver que los fariseos y los líderes de Israel estaban poniendo más fe en sus tradiciones que en la Biblia misma. Más fe en las ideas de los hombres sobre el día de reposo que las ideas de Dios sobre el día de reposo. Y por eso intensificó esta situación el conflicto con los líderes religiosos por dos razones. En Juan 5:18, en el siguiente, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y lo ha hecho según sus tradiciones, sus ideas, pero no según las leyes de Dios. Y esto fue problema para ellos. Pero dice, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay muchos hoy en día que dicen que Cristo es menos que Dios, porque se llama Hijo de Dios. Dicen que Él es una especie de medio Dios. Pero podemos ver exactamente lo que intentaba Jesús en llamarle a sí mismo Hijo de Dios. Y los fariseos entendieron lo que Él quería decir. Soy Dios. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el relato, sigo en el versículo 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, enfoque en Jesucristo, enfoque en la creencia y una manifestación de su gloria con una sanidad. Pero dicen que la vida eterna tiene que ver con no venir a condenación. Para nosotros, los creyentes, que hemos creído en Jesucristo, no hay condenación. ¿Por qué? Porque toda nuestra condenación cayó en la cruz de Jesucristo. Nuestra condenación fue pagada allí. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por la paga de nuestro pecado, y esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso no queda condenación por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay condenación para los creyentes. La señal 4 es la alimentación de los 5,000 en Juan 5. Y esto es uno de los pocos milagros que los 4 evangelistas lo mencionan. Y fue la cima de su popularidad. Hay los que dicen por lo menos 20,000 personas fueron testigos de su milagro. En el siguiente dice en 6:14, aquellos hombres entonces, después del milagro, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo? Es una especie de fe. Pero vamos a ver que no es una fe suficiente en el versículo siguiente. Pero entendieron Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y Jesús volvió a retirarse al monte él solo. No tiene sentido. La cima de su popularidad. Y se
retira al monte solo. ¿Por qué? Porque con su deidad podía detectar la falta de sinceridad en la fe de la gente. Solamente querían él como rey, porque con él como rey tenemos comida gratis. ¡Qué bueno es!, ¿no? Voy a votar por este hombre. Comida gratis cada día. ¡Qué bueno! Y después de esto, Cristo dijo al público, el día después, en Juan 6, los versículos 26 a 29, en el siguiente, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él detectó la falta de sinceridad de su fe. No quería vida eterna, querían comida gratis. Y él sigue, Cristo hablando: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si alguien quiere obrar por la aprobación de Dios, ¿qué debe hacer? Según el versículo: creer. Porque nuestras obras no valen. En el Antiguo Testamento dice que nuestras obras como trapos sucios no valen para nada. Y si queremos hacer las obras de Dios, solamente debemos creer en Jesucristo. Él sigue en el versículo 35 diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él quiere que tengamos hambre espiritual, hambre para Él, no para la comida física, pero para la comida espiritual. Él quiere que tengamos sed espiritual para Él. Y si no tenemos esta hambre y sed, debemos pedirle que Dios me des hambre y sed para ti y no para las cosas del mundo. La señal 4 es una demostración de su cuidado y provisión sobrenaturales para personas que les buscan. Es para creyentes, pero Él quiere que los creyentes no solo le busquen por provisión física. Número 5. Andando sobre el agua. Después de alimentar los 5,000, salieron sus discípulos en un barco. Sino Él se quedó atrás. Pero le persiguió, y en 6:20 dice: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Él está andando y ellos con temor pensan: ¿quién es? ¿Es un fantasma o lo que sea? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La señal 5 muestra que Jesús tiene poder sobre las cosas de la naturaleza y nuestro temor de los peligros de la vida. Muchos de nosotros tenemos temor
de las cosas de la vida. Pero Jesús es soberano sobre estas cosas. Número 6. La curación de un hombre ciego de nacimiento. Otra vez en Jerusalén, en el día de reposo, Jesús y sus discípulos pasaron a un ciego. Y después de una conversación sobre la causa de su ceguera, Jesús le sanó. El hombre salió sin saber quién era el que le había sanado. Se enteraron los fariseos y le interrogaron sobre la sanidad. El Senado se burló por su incredulidad, la incredulidad de los líderes religiosos, y le excomulgaron de la comunidad de Israel. Seguimos con la historia en el versículo 9:35, que dice: oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que había contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís: vemos? Vuestro pecado permanece. Muestra cuánto mejor era el discernimiento espiritual de este mendigo ciego que el de los oficiales formados de la religión, quienes habían estudiado toda su vida. Revela que si lo permitimos, Él puede librarnos de la desesperación como este hombre. Y también nos enseña que aún la persona más débil, nacido espiritualmente ciega, puede ver y creer más que los que tienen años de formación religiosa. Número 7. La resurrección de Lázaro. Conocemos la historia, ¿no? Sabemos la historia. Jesús le resucitó de entre los muertos. En Juan 11, el versículo 4 dice el siguiente: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y otra vez el tema de la gloria de Dios. Y podemos volver a 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Su gloria, el enfoque en la gloria de Jesús. En Juan 11:40 dice: Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Todos los aspectos están encajados en el versículo. Jesús como enfoque. Creer en Él como nuestra acción. Y ver la gloria de Dios como resultado. Y hay un versículo muy interesante en el siguiente. El versículo más corto de toda la Biblia. Que dice en el siguiente que Jesús lloró.
Jesús lloró. Ayer el predicador enfocó en ¿no? Y voy a hacerlo también. ¿Por qué lloró Jesús? Sabía que iba a levantar a Lázaro. ¿Por qué lloró? Él lloró por la tristeza sobre los resultados del pecado. La muerte, conflictos, tristeza, depresión, desesperación. Seguramente alguien en este grupo está llorando por dentro hoy. Seguramente en un grupo de este tamaño. Y el mensaje del Juan 11:36 es que Jesús está llorando contigo. Jesús está llorando contigo. Y quiere que acudas a Él para su consolación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Jesús está llorando contigo. En el siguiente le dijo Jesús en el versículo 11, 25 a 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y mi pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? En el siguiente vamos a ver que según el versículo hay dos maneras de vivir eternamente. La muerte eterna y la vida eterna. Los que alcanzan la muerte eterna no hacen nada en cuanto a Jesucristo. Pero los que alcanzan la vida eterna tienen que creer en Él, según el versículo. En el siguiente vamos a ver que los que alcanzan la muerte eterna morirán en sus pecados, según Juan 8:24, que dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él está hablando de los líderes religiosos de Israel. La vida eterna no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con creencia en Jesucristo. El siguiente nos muestra que los que alcanzan la vida eterna son los que Jesús ha quitado sus pecados. En Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que creen en Jesús tienen sus pecados quitados. Todos los pecados. Los del pasado, del presente, del futuro. No hay condenación porque Cristo fue condenado en la cruz. Y por su condenación, yo no tengo que sufrir mi condenación. Otra vez, ¿crees esto? ¿Crees esto?
La Biblia no presenta la fe como simplemente una aprobación mental de los datos del Evangelio. Una verdadera fe salvadora incluye el arrepentimiento de pecados y una confianza completa en Jesucristo y en su obra en la cruz para salvar del pecado y para justificar a las personas. No simplemente es estar de acuerdo con los datos del Evangelio y de la Biblia. Es una entrega completa a Jesucristo por lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es morir por la condenación de pecados. Si nunca lo has hecho, si nunca le has hecho poner tu fe en Jesucristo, o no estás seguro si lo has hecho, voy a pausar un momento y voy a darte la oportunidad de expresar tu fe en Jesucristo. Si el Espíritu Santo está motivándote a arrepentirte del pecado y poner confianza completa en Jesucristo y su obra para salvarte de pecado, puedes expresarlo en silencio a Dios ahora mismo. Si nunca lo has hecho, voy a daros un minuto para clamar a Dios por la salvación en Jesucristo. En silencio. Si lo has hecho por primera vez, habla conmigo o con uno de los líderes, porque podemos ayudarte en crecer en tu nueva fe. Pero para los que ya son creyentes, la Biblia dice que debemos seguir en la vida cristiana andando por la fe, como dice 2 de Corintios y Gálatas 2:20. Porque andamos por fe, no por vista. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Y tengo una lista muy grande y no vamos a verlo, vamos a dejarlo por los grupos de crecimiento. Pero simplemente en resumen, los beneficios de la fe en Jesucristo es luz espiritual, descanso, edificación, protección y preservación, acceso a Dios, ayuda en luchas espirituales. La fe en Jesucristo produce esperanza, gozo, paz, confianza. Y por medio de la fe en Jesucristo podemos vencer al mundo, resistir al diablo y vencer al diablo. Pues hoy hemos visto las ideas más importantes del Evangelio de Juan. Solo fide, solo vale la fe en acceder a Dios. Solus Christus, que solo vale los méritos de Dios en ver o recibir la aprobación de Dios. Y soli Deo gloria. Solo Dios merece la gloria, nuestra alabanza, nuestra veneración, nuestra oración. Y es la mezcla de estas cosas que puede producir la vida eterna y darnos una vida más abundante. Amén.